Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Amén. Dice así la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Gloria a Dios. Tome su asiento. El pensamiento de esta noche, podríamos llamarlos, que debemos esforzarnos para poder estar en el reino venidero. Amén. Debemos esforzarnos por alcanzar, estar en la patria celestial. Amén. La parábola o el capítulo 13 de Mateo prácticamente habla acerca, algunos escritores lo llaman como el capítulo de las parábolas del reino. Amén. Si usted lee detenidamente, este capítulo es una serie de parábolas que hablan acerca del reino de Dios. Amén. Probablemente el escritor Mateo no es que se hayan dado simultáneamente las parábolas, porque cada una es una enseñanza. ¿me? Sin embargo, se cree que por la historia estas fueron una recopilación y al escritor le plació poderlas dejar en este capítulo, un capítulo de mucho tesoro para la iglesia. ¿me? Y dice que ambas parábolas, porque hemos leído en los tres versículos que hemos leído, son dos parábolas. Amén. Una donde habla acerca, las dos hablan acerca de un hombre, uno que dice que encuentra un tesoro y el otro que era un mercader y que un mercader busca una buena prenda y encuentra una perla y ambos hombres venden todo lo que tienen. Amén. Es decir que en el primero, si usted es bien elocuente a través de la historia, usted ha oído que la historia habla acerca de piratas que buscaban tesoros en los mares, en los barcos. Muchas veces llegaban y robaban, y ellos buscaban tierras en donde depositaban sus tesoros y hacían ciertos mapas donde pues nadie sabía dónde se escondían. Amén. Sin embargo, en la lectura que leemos, acuérdense que estamos en la época de Jesús, viviendo el primer siglo, donde no existían bancos y no existían manera por la cual, una facilidad en la cual depositar los bienes de las personas. Y tenía la costumbre de poder ocultar sus bienes, ocultar sus joyas, sus tesoros, y probablemente las personas que tenían, por supuesto, cavaban y escondían sus joyas que a ellos les pertenecían. Amén. Sin embargo, muchas de estos acontecimientos, como en el momento era un momento de conquista, en donde repentinamente podían saquear la ciudad
y poder llevarse todo lo que se encontraba, porque era una época conquistadora, amén. O por otro lado también, como ya lo dije, no había un sistema bancario, sino que solo habían personas usureras en la época. Entonces, igual no tenían la confianza de podérselos dar a los usureros, porque a lo mejor eso ya no retornaba, amén. Entonces, igual lo que se cree que hacían era poder cavar y poder esconder aquel tesoro o aquellos bienes que eran de mucho valor. Y por eso Jesús en ambos hace la ilusión de que el reino de los cielos, dice, porque así comienzan los dos, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, Jesús trae del ambiente la acción de poder comparar ambos, uno mercader y otro agricultor probablemente, en que posa el poder hallar y buscar, amén, hallar y buscar. Mire, en el caso del agricultor narra una persona que era pobre en el momento en la cual lo está narrando, porque dice que esta persona no era dueña del terreno que estaba cultivando, sino que a lo mejor lo había arrendado, amén. A lo mejor se lo habían dado, así como hoy en día nosotros que hemos vivido parte de la agricultura, hemos visto a nuestros padres que no tienen la posibilidad de poder tener un terreno. En la época de nuestros padres eran baratos los terrenos, hoy cada día cuestan un ojo de la cara, amén. Pero igual yo me pongo a pensar si antes mi abuelo, por ejemplo, iba a trabajar y solo le daban 3 colones, 2 colones, y la vida siempre ha seguido para el pobre casi que igual, amén. Casi que no ha habido espacio para poder decir, bueno, tengo la cuota para poder pagar un terreno, amén. Pues similar como Jesús era alguien que era no solo tenía la astucia de poder narrar sus historias, sino que a través del Espíritu Santo se daba a conocer muy bien lo que quería hablar. Y por eso se le hizo fácil a aquella multitud que se les estaba explicando, en donde aquel agricultor llegaba a ese terreno y a lo mejor él con su yunta de bueyes o su arado, y entonces vio que ahí había un tesoro, pero ese tesoro no pertenecía a él, no podía él tomarlo. Y entonces viene y se le alumbra la idea y dice que lo vuelve a esconder y se va a su casa y vende todo lo que tiene. Amén. Probablemente este hombre lo primero que pensó fue a lo mejor en su yunta de bueyes, a lo mejor su arado porque era lo único que lo acompañaba, o a lo mejor llegó a hablar con la familia que sacaran todo lo que tenían. En aquella época de Jesús se podían vender ropa, zapatos viejos, todo lo que podía utilizarse o reutilizarse se podía vender. Y mire, lo que aquí dice es que y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo. Amén. Eso llama la atención porque dice que, imagínese usted, su esposo, las que son mujeres, llega por ahí el esposo y la única vaca que tiene, y él va gozoso: mujer, he hallado un tesoro y vamos a vender la vaca. Probablemente la mujer le dice: bueno, estás loco. O llega y le dice: no, vamos a vender la casa porque he hallado algo diferente, nos vamos a hacer ricos. Y probablemente no nos van a entender porque no están en la sintonía o el gozo que se lleva para
poder disfrutar de el tesoro en la cual este hombre lo está diciendo, porque ni siquiera lo lleva, lo muestra, sino que él dice que va gozoso a vender todo por cuanto él tenga a su alcance. Amén. Cuando nosotros vemos esta parte y vemos acerca de lo que es la obra de Dios, la obra del Señor, de lo que es el poder darlo todo por la obra de Dios, vemos cómo el encontrar el tesoro de la gracia de Dios vale mucho más que cualquier cosa material, vale más que cualquier propósito. Y cuando dice que este hombre llega gozoso al haber descubierto, el poder cavar y ver que es una fortuna la cual él ha hallado. Acuérdese que Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante a un hombre pobre, pero que encuentra la gracia de Dios. Cuando hablamos del reino de los cielos, muchas veces usted se imagina que está allá arriba. Pero Jesús está hablando que el reino de los cielos de este hombre era semejante, es decir, que lo traslada hacia abajo. Y entonces dice, es semejante. Entonces, ¿a qué? A que un hombre cava y encuentra un tesoro. Pero sabiendo que este tesoro no le pertenece, regresa y vende todo lo que tiene. Cuando nosotros nos ponemos a pensar de el reino de los cielos, es cuando nuestra vida cambia, cuando nuestras actitudes cambian, cuando nuestro pensamiento vira y vira hacia Dios, hacia hacer las cosas buenas. El reino de los cielos es cuando nos damos cuenta que hay una necesidad, hay un enfermo y hay que ir a orar. Entonces estamos encontrando el reino de los cielos. El reino de los cielos es cuando vemos una necesidad en nuestro hermano y Dios nos toca el corazón y vamos y actuamos. Ese es el reino de los cielos. Ese es el gozo en el cual Jesús quiere proyectar hacia nuestra vida, en donde vale la pena poder estar en el evangelio, donde el evangelio no es cosa pasajera, sino que es la perla preciosa, hermanos. La perla preciosa. Mire, este otro hombre era un mercader. Se traslada a Jesús y se va a un estatus más alto. Un mercader no era cualquier persona. Pero este mercader hace lo mismísimo que hace el agricultor. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que el reino y el evangelio es para todas las naciones, hermanos. Para todos los estatus, para todas las edades. No es que usted porque está joven diga, no es que el evangelio es para viejitos. No, el reino de los cielos es de que usted haga la voluntad que el Padre le ha mandado hacer a esta tierra. Así como decía el Padre nuestro, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Pero ¿cuál voluntad, hermano? Mujer o hombre que estás en este lugar, ¿cuál voluntad? Pues la voluntad de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque nada bueno sale de nosotros si no interviene Dios. Nada bueno sale de usted si Dios no interviene. De que somos egoístas, los jóvenes son alucín y los que dicen que tienen dinero se creen más que otros. Pero aquí está un mercader, un hombre, mire, lo vamos a leer, dice el 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Igualito. Era un mercader. En la época
de Jesús, el que tenía una perla, tenía equivalente como a un diamante, porque como siempre las mujeres conquistan a veces los corazones, pero más que el corazón, dinero, ¿verdad? Entonces, que una reina de alguna identidad anduviera una perla en el pecho, tenía un gran significado. De hecho, los reinos, cuando llegaban y obsequiaban, lo más valioso en ese momento eran perlas. Amén. Y entonces, la perla es el mismo valor que tenía aquel tesoro escondido, que tenía el tesoro de la palabra del Señor, el tesoro de la salvación gloriosa que Dios nos ha otorgado. Pero para ello nosotros debemos de mirar y darnos cuenta qué es el evangelio para nosotros, qué es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Por eso nosotros debemos de dar todo por alcanzar el reino del Señor. Debemos de dejar todo por alcanzar la gracia de Dios. Y cuando Dios dice todo, hermanos, es todo. Nuestras vanidades, nuestro ego, nuestro rencor, nuestro orgullo, debemos de dejarlo todo y depositarlo en las manos de Dios. Y Él entonces nosotros volveremos gozosos como estos dos intérpretes que Jesús hace. Los dos volvieron gozosos a venderlo todo. ¿Se acuerdan de aquel ciego? Cuando Jesús iba pasando, Bartimeo dice que él su capa la dejó. Era un pordiosero y lo único que tenía era su capa. Pero él, cuando oyó a Jesús, no le importó, ahí la dejó. Y eso era todo lo que tenía. Cuando Jesús estuvo enfrente de la mujer samaritana, dice que allí dejó su cántaro. Y ella se fue a la ciudad a gritar que había habido uno que le había dicho cuánto todo era de su vida. Y nosotros, el evangelio de Dios, ¿qué valor tiene, hermanos? O usted, amigo, que está en este lugar, ¿cuál es el valor que le está dando al evangelio? No, es que yo voy a ir a la iglesia hoy para callar al hermano que tanto molesta. O los hermanos que están en este lugar y no quieren hacer la obra de Dios, ya se cansaron. Ya dicen, no, es que yo ya hice demasiado para la obra de Dios. Cuanto que sin Dios no valemos nada. Cuanto que sin Dios ya no hay gozo. Ya no hay esperanza, ya no hay. Por eso es que hoy en las iglesias solo hay hermanos apagados. Por eso es que hoy en las iglesias queremos exhibicionismo. Ya no se busca de la gracia y de la salvación o el Espíritu Santo sobre la vida. ¿Por qué? Porque se nos ha ido, hermanos. Porque hemos dado prioridad a otras cosas. Porque nuestros problemas han subido tanto y vemos nosotros que el problema es más grande que nuestro Dios. Pero no es así. Nuestro Dios es un Dios soberano. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Él es grande, grande en misericordia. Y por eso estamos en este lugar. No estamos en este lugar porque merezcamos, sino que debemos de dar el giro y saber que el poder estar en este lugar es lo más preciado que hemos de recibir este día. Es lo más preciado que Dios le ha de dar esta noche. Porque es en este lugar donde usted va a recibir la confortación. Es en este lugar donde usted va a recibir la exhortación. Y va a virar. Va a virar. Cuando usted esté en aflicciones se va a acordar del mensaje y de la gracia que Dios ha tenido con nuestras vidas. Cuando usted esté en sus peores momentos se va a volcar y va a decir, como lo hizo el hijo pródigo, que se dio cuenta que en la casa de su padre aquellos criados estaban comiendo mejor que él, y él era hijo. Y muchos de nosotros hemos olvidado que nosotros somos coherederos del reino de Dios. Hemos olvidado que nosotros pertenecemos con la misma herencia que Cristo. En tan alta posición nos ha puesto Dios. Pero se nos ha olvidado
porque el enemigo nos ha cegado los ojos y por eso decimos, ya no vale la pena alabar a Dios, ya no vale la pena poder hablar del evangelio de Dios. Por eso los jóvenes dicen mejor estudio, por eso los jóvenes dicen mejor trabajo, porque ahí me dan dinero. Pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que tu dinero va a perecer como Bar Jesús, ¿se acuerdan? De aquel mago. Aquel hablaba porque buscaba fama y dinero. Pero el reino de los cielos no se gana ni con fama ni con dinero. El reino de los cielos se gana despojándonos de todo cual nosotros somos, dando un viro total a nuestra vida y reconociendo cuál es nuestro pecado, cuál ha sido nuestro dolor, cómo hemos venido nosotros caminando. Muchas veces hemos venido perversamente caminando y creemos que a Dios lo vamos a engañar, pero a Dios no lo vamos a engañar. Dios sabe cómo está tu vida, Dios conoce cómo te conduces y Él te dice esta noche, vuélcate y busca el mejor tesoro, porque ese tesoro no lo vas a adquirir con tu casa, no lo vas a adquirir ni con tu familia, que es lo más valioso que Dios pudo haberte dado. Aquel hombre fue y no le importó el arado, lo único que tenía, la cuma pues. No le importó, lo dejó. No le importó ni siquiera su ropa. Probablemente la vendió porque él sabía que al comprar ese terreno, cosas más grandes Dios le daría. Cosas más grandes Dios nos daría. Y eso es lo que produce el evangelio en la vida del ser humano. El evangelio en la vida del ser humano produce más de lo que nosotros podemos imaginar. El evangelio en la vida del hombre produce más del 100%. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando acerca de los talentos? Dice que aquel que le dio uno, pues sí lo fue a enterrar, ¿verdad? Y él le dijo, que yo sé que tú eres severo, Señor. Y por eso aquí está lo mismo. Pues vendrá el Señor y nos los va a quitar. ¿Y se lo va a dar a quién? A quien tiene más. Porque a Dios le interesa que seamos multiplicadores. A Dios le interesa de que hablemos de Él, que no hablemos de la novela, de la película. Hoy hablamos más de las series de Netflix. Ya viste la serie, andan diciendo. Y la guía nunca la leen los que son líderes. Y los que son miembros ya no quieren ir. Con una vez que hallaron cerrada la casa del líder, no, dice este líder ya no sirve. Dice, el que no sirve es usted. Porque anda buscando una excusa para volver atrás en vez de decir, bueno, pobrecito, este líder no la atiende. Dame el ánimo a mí, Señor. Yo voy a predicar. Yo lo voy a hacer. Esa es la actitud que Dios busca en la vida de sus hijos. Que no nos acobardemos. Porque nos llegan las aflicciones. Las aflicciones a los hijos de Dios solo nos debe de servir para una cosa. Para saber cuán grande es nuestro Dios sobre la vida. Para saber que todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos va a fortalecer. Para saber que hay un camino diferente en el cual podemos vencer. Y esa es la lucha espiritual. ¿Qué importa? Dice, si ganaras todo el mundo, pero al final tu alma se pierde. No va a valer nada. No va a valer nada. Porque todo lo que está en esta tierra es pasajero. Todo es pasajero. Los políticos que van a ser activados, pasajeros, 3, 4 años y van para afuera. Si se portan mal, ¿verdad? Y si no, van a durar más, pues, pero al final van para afuera. Pero lo de Dios dice que permanece para siempre. Hoy en esta noche, hacete la pregunta, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que estás tomando en tu vida para alcanzar
el reino de Dios? ¿Cuál es la actitud que usted está llevando en este momento para poder decir, soy apto para poder alcanzar la benevolencia de Dios? Probablemente, si nosotros hubiéramos hallado ese tesoro, probablemente lo hubiéramos ignorado. Probablemente si fuéramos los mercaderes hubiéramos dicho, bueno, si ya con lo que yo tengo, con eso vivo, ¿y ya para qué? Pues nos volvemos conformistas. En lo espiritual no hay que volverse conformista. No podemos decir nosotros, no, hombre, es que yo ya prediqué tanto año el evangelio, pero a lo mejor no hemos alcanzado la meta que Dios espera de nosotros. Y lo que Dios está haciendo es dándonos una oportunidad más, dándonos un espacio más. ¿Para qué? Para que lleguemos a la medida que Dios quiere que tú tengas. Por eso, tú que eres amigo, que estás en este lugar, tú que nunca le has dado tu vida a Cristo, probablemente digas, allí es poder perder el tiempo. Y aquella mujer samaritana se reía de Jesús cuando Jesús le dijo, si yo te diera de beber del agua que yo te ofrezco, nunca más volverás a tener sed. El mundo ignora de todo eso. El mundo ignora que aquí puede hallar la paz, puede hallar la calma, porque andamos pensando que la felicidad solo la va a dar las cosas materiales, que la felicidad solo la vas a obtener en hallar el hombre de tu vida. Pero aquí se te dice que el hombre de tu vida se llama Jesucristo. Y quien puede salvar tu alma también se llama Jesucristo. Y para ello debemos de dar todo, todo por cuanto nosotros somos, todo por cuanto nosotros tenemos. ¿Para qué? Para poder alcanzar el tesoro del reino de los cielos. Aquel rico quedó esfumado cuando Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tiene y repártelo. Para él fue duro eso. Fue duro porque dice que era un joven y ya tenía dinero. Pero tú que estás en este lugar, probablemente no tienes ni dinero. Pero ¿qué importa? Porque Dios no necesita cosas materiales para darte el mejor tesoro en la salvación. Lo que Dios necesita es disposición. Y fueron lo que tuvieron estos dos personajes, uno pobre y otro probablemente rico. Tuvieron disposición de poder abandonar y darse cuenta que lo que habían encontrado era mejor que lo material que ellos ya habían obtenido. Y es lo que esta noche Dios te presenta a tu vida. ¿Qué es lo que has alcanzado? ¿Cuáles son tus méritos por los cuales tú te sientes orgulloso? Si no tienes a Jesús, tu vida no ha alcanzado nada. Porque todo lo que puedes alcanzar en lo material, en lo secular, perecerá. Pero hay algo que Jesús te ofrece que no lo corrompe la polilla. Que no hay un aspecto que te lo pueda robar, sino que eso es eternamente y para siempre. Por eso dice el versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa perla preciosa se llama salvación. Esa perla preciosa se llama tener a Jesús en nuestro corazón. Esa perla preciosa, cuando la encuentres, hallarás la verdadera paz a tu vida. Vendrán achaques sobre nuestra vida, vendrán enfermedades, vendrán sobre ti situaciones adversas. Pero si nos volvemos y caemos delante de sus pies, Él se encargará de darnos la respuesta. Él se encargará de darte la oportunidad
de revitalizar los aspectos gloriosos de la vida que Él te devuelve. Pero para ello debemos de abandonar lo malo. Debemos de abandonar nuestro pecado. Debemos de limpiarnos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a Pedro, por ejemplo, dice que Pedro dejó sus redes y se fue con Jesús, olvidándolo todo. Dejó familia y todo. ¿Por qué? Por seguir a su maestro. Dios a lo mejor no nos está pidiendo que dejemos a nuestras familias y que nos volquemos, pero sí te está pidiendo que renuncies a todo lo malo de tus pensamientos, a todo lo malo de tus acciones y que te vuelvas una vez más a Jehová. Que escudriñes tus caminos y te vuelvas a Dios. Las mujeres que dejen los celos y los hombres que dejen las perversidades, que dejen las concupiscencias y nos demos cuenta que con eso ofendemos el camino de la gracia de Dios y que todos juntos nos volvamos unánimes a trabajar por el reino del Señor. Cuando así nos demos cuenta de eso, seremos una iglesia poderosa. Cuando así nos demos cuenta de eso, no hay nadie que nos pueda detener, porque irá con nosotros el gran capitán, tu maestro. Si hoy vamos achaque por achaque es porque no le hemos entregado todo a nuestro Dios. Hemos vuelto a nuestra casa y regresamos nuevamente a este lugar, pero aquí solo traemos ni la mitad de lo que ustedes son. Aquí aparentamos lo que no somos. Aquí venimos y somos doble máscara, pero Dios quiere que nos destapemos y nos limpiemos y nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque no, donde hay pecado, no puede permanecer el Espíritu Santo de Dios. Debemos de limpiarnos. Y solo para poder ser limpios, solo necesitamos una cosa: arrepentirnos, volvernos a tu caminar. Así que si esta noche tú estás en este lugar y tu vida es una vida convulsiva, que va de mal en peor, hoy Dios te dice: ponele alto y encuentres el camino de la felicidad. Encuentres el camino de la gloriosa salvación. Por lo tanto, hoy Dios expone tu vida y expone el gran tesoro de la palabra de Dios delante de ti. Cierra tus ojos esta noche. Cierre sus ojos esta noche. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, yo te doy gracias